Capítulo 6. El considerable cambio sufrido por el Dr. Lanyon. Pasó el tiempo, se ofrecieron miles de libras como recompensa, pues la muerte de Sid Danvers se consideró un perjuicio público, pero el señor Hyde había desaparecido y estaba fuera del alcance de la policía, como si nunca hubiera existido. Se desenterró, eso sí, parte de su pasado, y salieron a la luz muchas historias infamantes acerca de la crueldad de aquel hombre, a la vez tan violento e indiferente, de la vileza de su vida, de sus malas compañías y del odio que parecía haber despertado siempre. Pero de su paradero ni palabra. Desde que se marchó de su casa en el Soho la mañana del asesinato, sencillamente se había volatilizado, y poco a poco, a medida que pasaba el tiempo, el señor Utterson fue tranquilizándose y recuperándose de la inquietud que le había producido sus alarmas. A su entender, la muerte de Sir Danvers era un precio pequeño a cambio de la desaparición del señor Hyde. Ahora que se había librado de aquella mala influencia, empezó una nueva vida para el Dr. Jekyll. Abandonó su reclusión, reanudó el trato con los amigos, volvió a ser su anfitrión y su huésped habitual y, aunque siempre se había distinguido por sus obras de caridad, empezó a ser conocido también por su religiosidad. Estaba muy ocupado, pasaba mucho tiempo al aire libre, le iban bien las cosas, su rostro pareció iluminarse como por una paz interior y durante más de 2 meses Jekyll vivió en paz. El 8 de enero, Utterson había cenado con un pequeño grupo de amigos en casa del médico. Lanyon también había estado y el anfitrión los había tratado a ambos como en los viejos tiempos, cuando los tres eran amigos inseparables. El día 12 y nuevamente el 14 el abogado se encontró con la puerta cerrada. El doctor se había encerrado en sus habitaciones, le explicó Poole, y no quería recibir a nadie. Volvió a intentarlo el día 15 y volvieron a negarle la entrada. Y acostumbrado como estaba ahora a ver a su amigo casi a diario, esa vuelta a la soledad le sobrecogió el ánimo. La quinta noche invitó a West a cenar con él y la sexta fue a visitar al Dr. Lanyon. Allí al menos no le prohibieron el acceso, pero al entrar le sorprendió el cambio que había sufrido el médico. Tenía una sentencia de muerte escrita de forma legible en su semblante. Su rostro rubicundo se había vuelto pálido, estaba muy delgado, visiblemente más calvo y parecía mucho más viejo. Y sin embargo no fueron tantos esos indicios de decadencia física lo que llamó la atención del abogado, sino un brillo en su mirada y un modo de actuar que parecían traslucir un profundo temor. Era improbable que el médico tuviera miedo a la muerte y no obstante fue lo que Utterson se sintió tentado de pensar. Sí, se dijo. Es médico, debe de estar al tanto de la gravedad de su estado y ser consciente de que sus días están contados y no puede soportarlo. Y sin embargo, cuando Utterson aludió a su mal aspecto, Lanyon declaró con gran firmeza que estaba acabado. He sufrido una enorme impresión, dijo, y no me recuperaré nunca. Es cuestión de semanas. En fin, mi vida ha sido agradable. Me gustaba, sí, antes me gustaba. A veces pienso que si lo supiéramos todo, preferiríamos estar muertos. Jekyll también está enfermo, observó Utterson. ¿Lo has visto? Pero Lanyon quedó demudado y levantó una mano temblorosa. No quiero ver ni oír hablar más del Dr. Jekyll, dijo en voz alta y trémula. He acabado con ese hombre y te ruego que no aludas en mi presencia a una persona a quien tengo por muerta. Tonterías, dijo el señor Utterson y luego, tras una pausa considerable, añadió. ¿No hay nada que pueda hacer yo?, preguntó. Los tres somos amigos desde antiguo, Lanyon, y ya no nos queda tiempo para hacer otros nuevos. No hay nada que hacer, replicó Lanyon. Pregúntale a él. Se niega a recibirme, explicó el abogado. No me sorprende. Algún día, Utterson, cuando yo haya muerto, tal vez llegues a averiguar la verdad de todo esto. No puedo añadir más. Entre tanto, puedes hablarme de otras cosas. Quédate y hazlo por el amor de Dios. Pero si no puedes olvidar ese maldito asunto, entonces vete, pues no puedo soportarlo. Cuando llegó a casa, Utterson le escribió a Jekyll
quejándose de que se negara a recibirlo y preguntándole por el motivo de su desdichada disputa con Lanyon. A la mañana siguiente recibió una larga respuesta escrita en tono patético y a veces muy misterioso. La ruptura con Lanyon era irreparable. No culpo a nuestro viejo amigo, escribía Jekyll, pero comparto su opinión de que no debemos volver a vernos. En adelante me dispongo a llevar una vida de reclusión. No te sorprendas ni dudes de mi amistad si, incluso para ti, encuentras mi puerta cerrada. Tendrás que dejar que haga las cosas a mi modo. He atraído sobre mí un castigo y un peligro innombrables. Pero ten en cuenta que, si soy el mayor de los pecadores, también soy el mayor de los penitentes. No imaginaba que en este mundo hubiese lugar para sufrimientos y terrores tan terribles. Y lo único que puedes hacer para aliviar la crueldad de mi destino, Utterson, es respetar mi silencio. Utterson se quedó perplejo. La siniestra influencia de Hyde había desaparecido. El médico había vuelto a sus ocupaciones y reanudado sus antiguas amistades. Una semana antes el futuro le sonría con la promesa de una vejez alegre y honorable. Y ahora, en un momento, la amistad, la paz de espíritu y todo el curso de su vida se iban a pique. Un cambio brusco e imprevisto apuntaba a la locura, pero en vista de la opinión y la actitud de Lanyon debía de haber alguna razón más profunda. Una semana después, el doctor Lanyon se vio obligado a guardar cama y, en menos de 15 días, falleció. La noche después del funeral, que le conmovió mucho, Utterson cerró con llave la puerta de su despacho y, a la luz melancólica de una vela, sacó y puso sobre la mesa un sobre con las señas escritas a mano y con el sello de su difunto amigo. En él estaba escrito enfáticamente: confidencial, para ser entregado en mano tan solo a J.G. Utterson, o para ser destruido sin ser leído en caso de que se produzca antes su fallecimiento. Y el abogado sintió reparos al ir a conocer su contenido. Hoy he enterrado a un amigo, pensó. ¿Y si esto me hiciera perder otro? Luego descartó sus temores por desleales y rompió el sello. Dentro había otro sobre, igualmente sellado, en el que decía: no abrir hasta la muerte o desaparición del doctor Henry Jekyll. Utterson no podía dar crédito a sus ojos. Sí, otra vez aludía a su desaparición, como en el descabellado testamento que le había devuelto hacía tiempo a su autor. Una vez más, la idea de una desaparición y el nombre de Henry Jekyll aparecían unidos. Pero en el testamento, esa idea procedía de la siniestra sugerencia de Hyde, cuyas horribles intenciones eran evidentes. De la pluma de Lanyon, ¿qué significado podía tener? El abogado sintió una enorme curiosidad y estuvo tentado a saltarse la prohibición y a ahondar de una vez por todas en aquel misterio, pero el pundonor profesional y la lealtad a su amigo fallecido eran unos vínculos demasiado fuertes y el sobre volvió al rincón más profundo de la caja fuerte. Una cosa es reprimir la curiosidad y otra muy distinta vencerla, y es dudoso que a partir de ese día Utterson siguiera deseando ver al único amigo que le quedaba. Pensaba en él con afecto, pero estaba intranquilo y temeroso. Fue varias veces a verlo, pero le alivió que no le dejaran pasar. Tal vez prefiriese, en el fondo, hablar con Poole en el umbral, rodeado del aire y los ruidos de la ciudad, antes que ser admitido en aquella casa voluntariamente convertido en una cárcel y sentarse a hablar con su inescrutable recluso. Poole, de hecho, no tenía buenas noticias que comunicarle. Al parecer, el doctor se recluía más que nunca en su despacho junto al laboratorio y algunas veces pasaba allí la noche. Estaba muy desanimado, se había vuelto muy silencioso, no leía, parecía muy preocupado por algo. Utterson se acostumbró de tal modo a la constante repetición de sus informes que, poco a poco, fue disminuyendo la frecuencia de sus visitas. Capítulo 7. El incidente de la ventana. Un domingo, mientras el señor Utterson daba su acostumbrado paseo con el señor Enfield, sucedió que su camino volvió a llevarles por el callejón y, al pasar por delante de la puerta, los dos se detuvieron a contemplarla. «Bueno», dijo Enfield,
al menos esa historia ha terminado. No volveremos a ver al señor Hyde. Eso espero, respondió Utterson. Te he contado que lo vi una vez y me produjo la misma sensación de repulsión que a ti. Una cosa iba unida a la otra, replicó Enfield. Y a propósito, debí de parecerte un idiota por no saber que esta puerta era la entrada trasera a la casa del doctor Jekyll. La culpa de que lo descubriera fue en parte tuya. Así que llegaste a averiguarlo, dijo Utterson. En ese caso, podemos entrar al patio y echarle un vistazo a las ventanas. Para serte sincero, estoy preocupado por el pobre Jekyll. Y aunque sea desde fuera, tengo la sensación de que la presencia de un amigo puede serle de ayuda. El patio era muy frío y húmedo y estaba sumido ya en un prematuro crepúsculo, a pesar de que el cielo en lo alto seguía siendo luminoso. La ventana del centro estaba entreabierta y sentado junto a ella, tomando el fresco con un aire de infinita melancolía, como un prisionero desconsolado, Utterson vio al doctor Jekyll. «¡Hombre, Jekyll!», exclamó. «Confío en que estés mejor». «Estoy muy deprimido, Utterson», replicó el médico con una voz triste. «Mucho. Gracias a Dios, ya no durará mucho». «Pasas demasiado tiempo en casa», dijo el abogado. «Tendrías que salir más, activar la circulación como hacemos el señor Enfield y yo». «Este es mi primo, el señor Enfield, el doctor Jekyll. Vamos, coge el sombrero y ven a dar una vuelta con nosotros». «Te lo agradezco mucho», suspiró el otro. «Nada me gustaría más, pero no, es imposible. No me atrevo. Pero, de verdad, Utterson, me alegro mucho de verte. Es un auténtico placer. Os invitaría a subir a ti y al señor Enfield, pero este sitio no está en condiciones». «Pues entonces», dijo el abogado en tono cordial, «lo mejor es que nos quedemos aquí y sigamos hablando desde donde estamos». «Es justo lo que iba a atreverme a proponeros», respondió el médico con una sonrisa. Pero apenas había pronunciado esas palabras cuando la sonrisa se borró de su rostro y se transformó en una expresión de un terror y una desaparición tan abyectos que a los dos caballeros de abajo se les heló la sangre en las venas. Ambos lo vieron solo un instante, pues enseguida cerraron la ventana, pero con eso bastó para que los dos se dieran la vuelta y se marcharan sin decir palabra. Recorrieron el callejón en silencio y hasta que no llegaron a una calle cercana, donde incluso en domingo había bastante movimiento, el señor Utterson no se volvió a mirar a su acompañante. Los dos estaban muy pálidos y tenían una horrorizada respuesta en la mirada. «Que Dios nos perdone, que Dios nos perdone», dijo el señor Utterson. El señor Enfield se limitó a asentir con la cabeza y siguió andando en silencio.